noches, sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Encuentro de Ideas. Soy Edgar Molina y estaré acompañándoles los próximos 60 minutos con temas bastante interesantes, como siempre lo hacemos aquí a través de la señal de Televisa Sonora a esta hora de la noche. Hoy vamos a platicar sobre la mediación como una forma en la cual puede lograr la pacificación del país. Hemos escuchado mucho este concepto de pacificar la nación, pacificar el país a través de lo que es ya el proyecto del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, en un tema bastante complicado como es la seguridad a nivel nacional, sobre todo en cifras de homicidios, cifras bastante dolosas que tenemos en nuestro país en estos momentos, en esta coyuntura que estamos viviendo. Vamos a platicar con expertos en la materia de mediación, a ver si es posible pacificar al país a través precisamente de la mediación. Bienvenidos a Encuentro de Ideas. Gracias por vernos, como siempre, a nombre del incansable staff que se encuentra con nosotros esta noche, a la gente que nos ve la retransmisión del fin de semana en Finestal, le mandamos un fuerte abrazo. Como siempre les decimos a la gente que quiere interactuar con nosotros a lo largo de esta emisión, lo puede realizar a través de las redes sociales, el hashtag Encuentro Ideas en Twitter, @EdgarMolina, eso a lo largo de esta emisión. Y presentar a partir de estos momentos a los especialistas que tenemos en la materia, figuras importantes en materia al respecto, y se encuentra con nosotros el doctor Jorge Pesqueira Leal, presidente del Instituto de Mediación en nuestro país. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros esta noche. Y se encuentra también la doctora Rosela Rendón, maestra investigadora de la Universidad de Sonora. Doctora, bienvenida. Gracias, muy amable, buenas tardes. Gracias a ambos por estar con nosotros. Y es que estamos viviendo, doctor Pesqueira, una coyuntura bastante interesante en cuanto a en materia política en nuestro país. Viene la transición, viene un nuevo gobierno, un nuevo régimen, nueva forma de gobernar, y ha utilizado mucho el tema de pacificar el país, de la reconciliación nacional, muchos conceptos que utilizan mucho en la mediación. Y le preguntaría a usted si es posible la pacificación del país. Bueno, en principio, cabe precisar, como lo sabemos ya todos los mexicanos, que a partir del 7 de agosto, y particularmente en Ciudad Juárez, se iniciaron foros de consulta, de escucha, ¿no?, sobre lo que se llama o denomina, de acuerdo a lo que precisa López Obrador, pacificación de la nación y reconciliación en el país. Sí. Y estos foros se van a prolongar hasta el día 24 de octubre y tienen como propósito escuchar a expertos, a víctimas, a personas que tengan algo que decir, para que de la óptica que se menciona por el presidente electo se construya toda una política pública que traiga como consecuencia una especie de reencuentro de los mexicanos y un cambio de actitud en la relación que tenemos unos con otros. No cabe duda que es una epopeya. A pensar en que los mexicanos vamos a cambiar porque así se decide, pues no es tan sencillo. Es indispensable, en efecto, políticas públicas muy bien estructuradas y que sobre todo tiendan a definir bajo qué logística se va a, se podría decir, se va a introducir en las instituciones socializadoras un cambio en la forma de relacionarnos. Me refiero a las 3 instituciones socializadoras básicas. La familia, que es clave, una y otra vez se repite la importancia de esta institución, lo que significa para la buena educación, lo que implica para que nos comportemos respetando las normas de convivencia y la cultura de la legalidad. Es la base de la sociedad. Y lo es en realidad, porque desde que llegamos al mundo, el contacto primario es con los seres que nos rodean, y dependiendo de la historia de ellos, del comportamiento de estos adultos, va a suceder que ellos nos van a inocular con ese perfil y nosotros nos vamos a manifestar en buena medida de acuerdo a ese aprendizaje. Por eso se le llama institución socializadora primaria del ser humano. Y luego aparece en escena la institución socializadora secundaria, que es la escuela, y se complementa con la familia. Aquí el tema es
que se requiere de toda una visión muy estructurada de los actores, en este caso, la familia, la escuela, y el otro componente que es básico, que es el barrio donde se convive, para que se piense en cómo podemos llevarnos o cómo podemos comunicarnos o dialogar de manera distinta a como lo hacemos. Y es ahí donde se necesita mucho más que buena intención, mucho más que palabras que emergen de lo más profundo de un estadista. Se necesitan políticas públicas bien estructuradas. Y ahí, claro, hay alternativas como la mediación. La mediación originalmente se miró como una técnica sencilla en la que un tercero facilitaba la comunicación entre dos o más personas con diferencias, en conflicto, y que bueno, había condiciones favorables para que se solucionara. Sin embargo, la evolución de la mediación va de una técnica a una metodología compleja en la que ya se aborda el conflicto, no el que se mira, no con el que las partes llegan con el mediador o con la mediadora, sino el auténtico y real conflicto que les aqueja, de que muchas veces no se dan cuenta y que tiene que ver precisamente con la manera en que se relacionan, que es la generadora de los conflictos. Entonces, los nuevos modelos de mediación, como la mediación transformativa o un modelo nuevo mexicano de mediación que se llama mediación asociativa, ¿no?, lleva consigo un cambio de las personas que se encuentran para resolver una diferencia minúscula o crítica o grave, pero que en ese encuentro se produce una especie de metamorfosis en la manera de mirarse, en la forma de relacionarse, y de ahí en más es posible que una familia violenta se pacifique. Es factible que una escuela violenta se pacifique. Y no cabe duda que un barrio, estos se caracterizan porque se piensa más de una vez para ir a esto, claro, se puede pacificar. Aquí, en mucho, tendríamos que nosotros asociar este interrogante que planteas a la calidad de las políticas públicas y sobre todo algo muy importante, trabajar en equipo los operadores de la nueva administración, trabajar en sintonía, con una visión clara de los cambios que requiere el país, y que tantos votantes que optaron por el cambio no supongan que solo el voto es suficiente para cambiar la nación. Es necesario suma de voluntades, no solo de los que votaron por el cambio, sino de la mayoría, y no es que de todos los mexicanos, exceptuando aquellos que se resisten a la pacificación social, con los cuales habrá que trabajar de manera ya más compleja. Y entonces, en esta simbiosis entre autoridades y ciudadanos, podemos, no cabe duda, hacer realidad cambios hasta ahora inimaginables. Es importante lo que está mencionado en ese sentido, doctor, y le preguntaría a la doctora, o más que nada es comentario. Bien menciona, no hay varitas mágicas en este sentido, y es un buen avance o es un buen augurio el que se esté escuchando a la sociedad con este tipo de reuniones en diferentes estados del país en donde han sido azotados por la violencia, es decir, temas como el caso de Chihuahua, como mencionaba el caso de Ciudad Juárez, otros puntos como Guerrero, que se hagan jornadas de este tipo es importante, es un buen aliciente, sobre todo buen augurio. Claro que sí, yo le agregaría a lo que está exponiendo el doctor Pesqueira, que esta cuestión de la mediación, de los mecanismos alternativos de los que se ha venido hablando, es un sistema. Así como lo plantea, que son las tres instancias socializadoras, esto tiene que trabajar en conjunto, no es voy a ver la familia primero, voy a ver la escuela primero, voy a ver o el barrio primero, sino todo en su conjunto, todo tiene que operar en la medida en que todos vayamos entrando a la dinámica de construir o reconstruir o regresar a los espacios armoniosos, a los espacios pacíficos que existían,
hubo una forma de relacionarse donde los conflictos se podían resolver entre las personas. Fue pasando el tiempo, perdimos el estilo en ese sentido, nos involucramos en las problemáticas sociales que tanto nos aquejan y empezamos a distanciarnos unos de los otros. Extrañamos al barrio, un barrio que se convirtió en algo tan sin dimensiones que nos empezamos a perder, ya no nos conocemos. Las escuelas tan grandes, ya no hay posibilidad de socializar como entre todos. Sí nos conocemos, pero nos pasamos unos y otros. Uh-huh. Y la familia también, la familia quedó afectada por esto. Entonces hay que reconstruir todo ese sistema para poder sembrar la semilla de la mediación en aras de alcanzar la cultura de la paz. ¿Sí? Aquí en este sentido, las autoridades les han dado el peso real a lo que es la mediación, es decir, como una herramienta que bien puede ser utilizada para este tipo de situaciones, doctora. Yo considero que no. Yo considero que se ha quedado corta la autoridad en darle el peso específico que puede tener la mediación en nuestras sociedades. Uh-huh. Yo creo, lo he visto, lo hemos visto una y otra vez el doctor Pesqueira y su servidora en una serie de situaciones conflictivas en las que hemos participado y hemos logrado ese acercamiento de las partes, ese acercamiento en aras de buscar o de establecer sus propios acuerdos para alcanzar una solución al conflicto. Si el acuerdo en este acercamiento de las partes es no hay acuerdo, ese es ya el acuerdo, sí, pero no vamos a suponer que se resolvió simple y sencillamente porque están sentados, porque están juntos, porque están platicando. Tenemos que ir más allá, porque el conflicto no es solamente lo que vemos que emergió o lo que estamos viendo en este momento. Hay una cuestión sentimental, hay cuestiones emocionales, hay historias muy profundas entre las partes conflictivas que necesitan ellos volver a ellas para ir desentrañando con mucha precisión dónde está el origen de ese conflicto. Esa es la habilidad del mediador. El mediador tiene que ser consciente de lo que está haciendo. Es un trabajo que es a profundidad, no es un trabajo de 1 hora o de 2 horas o de ya terminé con este conflicto, o ya terminé con esas personas, ahora pásame las otras y pásame las otras. Es una cauda de conocimiento y de experiencia y de sensibilidad que a través de mucha formación se obtiene, pero también se obtiene con la experiencia y necesitamos que los mediadores que han sido formados en las diferentes escuelas o en las diferentes corrientes, como también bien lo menciona el doctor Pesqueira, sigan perfeccionando esta modalidad de resolver los conflictos. O me voy antes de resolver el conflicto, de acercar a las personas a la situación conflictiva, de tener, ahí sí está la varita mágica, porque él debe de tener esa habilidad de acercar, de hacerlos que inmersen en la situación conflictiva, para que de ahí puedan extraer la solución al problema. Exactamente. Vamos a hacer, si les parece, nuestra primera pausa comercial en esta noche aquí en Encuentro Ideas. Regresando, les voy a preguntar qué casos de éxito han ocurrido que a través de la mediación, que sean muy sonados obviamente, a través de la mediación se ha logrado destrabar o ya. Estamos platicando precisamente con el doctor Pesqueira y también con la doctora Rosela Rendón sobre el tema de pacificar el país, un concepto que lo platicamos a través de esta señal. Lo trae muy en boga Andrés Manuel López Obrador con el nuevo gobierno que viene. Es tanto el hartazgo, mencionaba el doctor Pesqueira, también doctora Rendón, a falta de soluciones por parte de las autoridades, a lo mejor por el tema de seguridad, de la inseguridad en que se vive en nuestro país, que mucha gente opta por hacer justicia por su propia mano. Es una puerta en falso o es una realidad que pueden utilizar los ciudadanos. ¿Cómo lo ven ustedes desde el punto de vista obviamente de la mediación que podría llegar en lugar de hacer este tipo de situaciones? Pues mira, en principio es importante destacar que hasta ahora los estados-nación del planeta entero no han hecho suficiente utilizando vías de solución autocompositiva de conflictos. Y sabemos bien que cuando se coloca en manos de un tercero la solución de una disputa, alguien gana, alguien pierde,
y muchas veces quien gana tampoco está satisfecho. Entonces, nosotros una y otra vez, a través de los congresos nacionales y mundiales, hemos insistido en varios continentes en la importancia que tiene que precisamente los países generen esas políticas públicas de pacificación social, de convivencia pacífica y de coexistencia armónica. Por eso debo decir que aunque se antoja una epopeya el planteamiento del presidente electo López Obrador, para nosotros que apostamos a que a través del diálogo los conflictos de cualquier índole se pueden solucionar, pues vemos una luz en el horizonte y esperamos que esto que se añora se pueda convertir en realidad, porque habemos personas dispersas en la geografía nacional y más allá de nuestro país, que tenemos la aptitud de ser protagonistas de ese cambio, si es un cambio en serio. Y claro, la gente, las personas, frente a la impunidad, que está directamente asociada en ocasiones también a la corrupción, se encuentra con el hecho de que las personas responsables, los funcionarios a quienes corresponde la tarea de protegernos, es decir, la razón de ser de la existencia del Estado es la seguridad de los ciudadanos. Nosotros le hemos cedido al Estado ese derecho a hacernos por nosotros mismos justicia, porque a él le creemos que puede protegernos, y cuando no lo puede hacer, para eso existe una figura que se llama legítima defensa, donde no se nos castiga porque no quedó otra alternativa que defendernos. Pero cuando percibe una comunidad el abandono en lo que toca a los responsables de su seguridad, entonces se viene a la mente algo que nuestra Constitución, nuestra ley fundamental prohíbe, que es hacernos justicia por propia mano. Y ya cuando acontecen sucesos de estas características, es porque se ha llegado a un nivel de hartazgo, a un nivel ya de desesperación. Y claro que esto es muy peligroso, porque incluso la justicia por propia mano puede parecer que los supuestos delincuentes no lo sean, sino que sean señalamientos de una turba y termine privándose de la vida o produciéndole un grave daño a una persona. Entonces, sí es muy importante que veamos y valoremos y ponderemos nosotros que la solución de justicia por propia mano debe alejarse más allá de que de pronto el instinto o la reacción básica nos indique que si no lo hacemos nosotros, la autoridad se va a abstener de ello. Al contrario, tenemos vías de solución pacífica y lo que tenemos que hacer es tocar esas comunidades que son violentas también por la forma en que se convive en esos espacios. Es decir, estos lugares donde se hace justicia por propia mano tienen una característica, son espacios de violencia. Y esos espacios de violencia son consecuencia de la forma en que se han criado las personas y cómo se convive en esos lugares. Ahí las políticas públicas de prevención del delito, ahí las políticas públicas de convivencia armónica y pacífica es donde se deben aplicar. Y claro que si se aplican bien, se produce cambio en esas comunidades. Estamos viendo precisamente en pantalla, mientras está exponiendo, doctor, lo ocurrido en Puebla ayer, que precisamente tiene todas las características que ha mencionado. Una turba saca de lugar el centro de detención donde tenían a 2 personas que estaban vinculadas a proceso de presuntamente ser robachicos, el robo de menores de edad, y les prenden fuego, doctora. Es decir, ya esto es el extremo a lo cual no debe llegar una sociedad que se jacta de ser sociedad al final de cuentas. Claro que no. Yo creo que tendríamos que remontarnos al contrato social. Probablemente no se entendió bien los términos del contrato social y llegamos hasta este momento donde usted nos permite verlo, ver la historia y ver cómo se está trastocando al propio Estado. El Estado está resguardando a las personas que cometieron ese delito y sin embargo la población rompe las puertas, rompe al Estado, extrae a las personas
y hace lo que tiene a bien hacer con ellas, ¿no? Entonces, es una falta de credibilidad a las instituciones estatales. O sea, la posibilidad de respuesta de la institución ya no es lo que la comunidad quiere, o se sienten rebasadas porque son tantas las necesidades, son tantos los problemas por el que estamos transitando todos, incluso la ciudad de Hermosillo, que la misma institución no le puede dar respuesta. Entonces, ¿qué sucede? Pues la comunidad piensa que lo puede hacer y lo hace. Porque únicamente tuvieron la idea, pero la idea fue más allá y vea lo que sucedió aquí. Y es que pareciera que la justicia, que se supone en lo que es la leyenda, que nos gusta mucho escucharla, pero aplicarla a veces el Estado no lo hace, debe ser pronta y expedita. En ese sentido, en ocasiones no ocurre. No. Y es por ello que hacen este tipo de situaciones. Y francamente el ser humano es, y tiene como cualidad, ¿no?, ser un ente bondadoso en general, pero también las circunstancias, lo que acontece a nuestro alrededor, nos puede convertir en ser capaces de las más abominables acciones. Que esta es una referencia, este es un suceso a nivel mundial emblemático de cómo el ser humano es rebasado por esa calidad o cualidad de humano y nos comportamos, perdona la expresión, como bestias, como animales, ¿no? Que incluso me refiero a los animales que tienen esa característica salvaje de no contenerse ante la vida de otro ser viviente, porque no todos los animales tienen una conducta, no es una conducta porque son animales, una manera de hacer algo como pasó acá. Este tema es un tema que debiera ser paradigmático para México, para nuestras autoridades, ¿no? Y de alguna forma la indiferencia de la autoridad ante sucesos como este, aunque ahora se hable de la sanción, la respuesta, el castigo, nos habla de hasta dónde hay una complicidad silenciosa, ¿no?, entre quienes deben mantener el orden y no lo hacen, que sucede con frecuencia en México. Incluso nos ha tocado mirar que nuestro propio ejército ha sido victimado por turbas, ¿no?, lesionados, y que no han obrado para evitar un mal mayor, pero también nos muestra esta descomposición social de la que seguramente está muy consciente López Obrador y de quien esperamos mucho, pero también es importante, como lo señalaba en su momento, que nos dejemos de preocuparnos y si tenemos que hacer lo que nos corresponda, realizar las acciones que se requiera para producir cambios. O sea, son cientos de miles de seres humanos que tienen disposición por romper las reglas, las normas de convivencia, incluso que ya no tienen aprecio por el bien más valioso de los seres humanos, que es la vida misma. ¿No? O sea, encontramos respuestas de niños, de adolescentes, en barrios, en comunidades rurales, de que se imaginan en un futuro comportándose, por ejemplo, como sicarios, como delincuentes, lo cual nos muestra que algo se debe hacer socialmente, ¿no? Y ese algo que se debe de hacer socialmente no se puede quedar únicamente en que la autoridad sea la que lo instrumente, sino que vamos a hacer nosotros junto con la autoridad. Pero para eso, la autoridad debe de estar a la altura de las circunstancias, porque tampoco se nos puede pedir algo que no sea suficientemente valioso o para producir cambios positivos en nuestra cultura. Completamente de acuerdo, doctor, con usted. Ahí está este tema, la mediación para pacificar el país, y también una buena herramienta, ya lo hemos escuchado en voz de los expertos. La mediación sirve para muchísimos sentidos aquí en nuestra sociedad, como es el caso hasta de buscar la forma de cómo llegar a un acuerdo con Donald Trump, en este sentido, que pareciera, doctora Rendón, era bastante complicado llegar a un acuerdo comercial con el presidente de los Estados Unidos, entre México y la Unión Americana. Resulta que sí se logró. Me imagino que también tuvo que haber ahí esta herramienta, la mediación, para lograr acuerdos, ¿no?
Sí, por supuesto que sí. Y es que, mire, no encasille a la mediación en un título. Ajá. La mediación va más allá del concepto que podemos estar trabajando aquí, porque la mediación incorpora un elemento muy, muy importante dentro de estos procesos de alcanzar acuerdos, que es la negociación. Uh-huh. En el momento en que la comunidad en general sepa negociar, va a ser mucho más fácil alcanzar acuerdos, va a ser mucho más fácil transitar hacia lo que es la mediación. Y después de ahí, como dije al principio, estas son las semillas para alcanzar la cultura de la paz. Estas son las formas en las que nos podemos bien relacionar entre nosotros. Pero lo primero que tenemos que aprender a hacer es a conversar, a tener esos diálogos en los que pudiera aparecer el conflicto, porque no, es natural, pero poco a poco irlo desescalando hasta llegar a la situación que nos trajo al conflicto para poder resolverlo entre nosotros. Mientras no lo podamos hacer, vamos a tener la figura de la mediación, la figura de la conciliación, la figura incluso del arbitraje y obviamente la negociación. Eso está en las conversaciones diarias de quienes se dedican a la cuestión del comercio internacional. De eso se trata el comercio internacional, de poder negociar, de alcanzar acuerdos mediacionales, de saber conciliar, y si en algún momento todas las cuestiones derivadas de un contrato internacional no se pueden resolver, entonces daremos el tránsito o daremos el paso hacia el arbitraje, que el arbitraje también dentro de él se abre a la mediación, a la negociación y a la conciliación. ¿Sí? Entonces, esto es sistémico, ¿sí? Estamos involucrados todos y están involucrados toda la problemática que pudiéramos tener a partir de la firma de un solo contrato internacional. Imagínense el cúmulo de problemas que tiene un país y que está llevando a resolverlo a través de un tratado bilateral o como fue trilateral anteriormente. ¿Cómo lograr conciliar los sistemas jurídicos de 3 países en un solo documento? Debió de haber sido bueno, es un trabajo no muy sencillo, que digamos, no, nada sencillo, claro. Nada sencillo. En primer lugar, porque estábamos en colaboración con 2 países altamente desarrollados, con sistemas, con instituciones jurídicas, sociales, de todo tipo, muy desarrolladas. Y en nuestro país no tenían todavía ese nivel. Y tuvimos que hacer toda una reforma para alcanzar apenas un cierto nivel. Y de ahí para adelante debieron de haber descollado todas nuestras instituciones. Afortunadamente, así lo creo yo, esta reforma del 2008, donde se hace esta reforma en materia penal, que después va a impactar a todas las otras materias. Tenemos nuevos sistemas en la administración de justicia, más abiertos, son orales. En ese sentido, imagínese, usted está en un tribunal y anteriormente usted pudo haber negociado ciertas cosas con las partes. Ya no va a llevar todo el problema a un tribunal mercantil o a un tribunal civil o a un juzgado familiar, porque ya lo pudo resolver anticipadamente. Va a llevar al tribunal concreto el caso que no se pudo resolver a través de todas estas metodologías. Y eso nos lo enseñó el Tratado de Libre Comercio. Ahora, no hay duda de que el Tratado de Libre Comercio, que incluso en cierto momento la Universidad de Sonora convocó un congreso sobre precisamente un análisis del Tratado de Libre Comercio, una de las experiencias o de lo que nos ha quedado como elementos que nos han ayudado en estas negociaciones, aun cuando haya sido en esta fase un acuerdo bilateral, ha sido los mediadores que en tantos conflictos desde 1994 a la fecha, porque pues todavía está el Tratado de Libre Comercio en lo que entra en vigor el Tratado Bilateral, debieron participar, porque ese capítulo, que incluso se ha hablado mucho de que ese capítulo no se ha tocado, el de resolución de controversias, ¿no? Porque ese capítulo de resolución de controversias tiene que ver con todos los conflictos que se suscitan
en el marco de las actividades comerciales que se llevan a cabo por los 3 países o por 2 de los 3 países. Entonces, mientras estábamos nosotros mirando la televisión y los encuentros y desencuentros entre los 3 países y la actitud bélica de Trump, etcétera, se estaban produciendo negociaciones, mediaciones a puerta cerrada, donde paso a paso se fue configurando este acuerdo al que llegamos. Hay quienes afirman que es un acuerdo que mereció la pena que se firmara, hay quienes dicen que hay que esperar porque la letra pequeña tendrá que analizarse a efectos de determinar qué tanto nos benefició. Ahora pues también se hace alusión a Canadá y lo que está sucediendo en estos precisos momentos, que es probable que en la semana se resuelva y se produzca este tratado trilateral, pero no tengas la menor duda de que la mediación durante este lapso de tiempo, independientemente de las negociaciones a las que se referían las distintas autoridades de los 3 países, fue clave. Y es muy importante la mediación, porque es el único contexto en el que no se puede aprovechar a alguien de los demás. En este caso, por ejemplo, la actitud siempre arrogante del presidente Trump tuvo como un muro de contención la mediación, porque es un contexto suave en el que el tercero apacigua, serena y genera condiciones para la comunicación. Entonces, la experiencia en materia del tratado que contempla el artículo 2002 al 2022, la solución de conflictos, y que ahí coloca en un pedestal la mediación, ¿no? Nos lleva a sentirnos más sueltos. De hecho, así se miraba a nuestros negociadores, ¿no? A nuestros secretarios de Estado, ¿no? Sueltos porque traen consigo un equipo de expertos en negociación, pero también en mediación. Claro, y esto, como te vuelvo a repetir, es clave para que se pueda llegar a acuerdos equilibrados, donde la equidad sea la que prevalezca, porque un mediador no puede permitir que continúe una dinámica de interacción sobre un tema tan relevante como, por ejemplo, lo que se estaba tratando en el contexto del tratado. No puede permitir que continúe la dinámica si observa un desequilibrio. Cuando hay un desequilibrio, se da por concluido el proceso. Entonces, ¿esto qué fue produciendo? Fue produciendo estos ajustes que tienen que ver con el tema de el acero, el tema de la fabricación de automóviles, el tema de pago a los obreros y una serie de factores que se acuerdan no necesariamente entre 2 o entre 3 directamente, sino que se necesita que alguien más, y que los hay, y lo tenían como parte del equipo los 3 países, mediadores para que participen en estos procesos. Yo siento que la mediación, por la información que tengo, lo que he observado, fue uno de los factores que nos llevaron, no sé si al mejor acuerdo, pero sí a un acuerdo que le da a México en este momento estabilidad, una tranquilidad que no tiene Brasil o Argentina en este momento, que se está desmoronando su economía, cuando la nuestra, ¿verdad?, se está hasta este momento experimentando como una economía sólida, bien calificada, y bueno, porque hemos sabido dar los pasos, y esos pasos que tienen que ver con acuerdos también tienen que ver con mediación. Completamente de acuerdo con eso, doctor. Doctora Rendón y también al doctor Pesqueira, el tema ahorita lo mencionaba, lo sacaba a colación la doctora Rendón en el sentido de los juicios orales, la nueva dinámica que se tiene en este sentido de impartición de justicia. Les preguntaría su opinión ya después de varios años, ya un tiempo, de que está ya el nuevo sistema de justicia penal. Primeramente, su opinión en torno a esta situación, cómo lo ha visto, y sobre todo los comentarios también de la sociedad, los cuales señalan incluso que es ya la puerta giratoria mentada en los cerezos, los detienen, vuelven otra vez a la calle. ¿Qué opinión le merece primeramente, doctor? Mire, en primer lugar, estamos iniciando. Es un sistema que apenas se está iniciando. No podemos esperar a que corra cuando apenas estamos aprendiendo
a dar los primeros pasos en él. Tenemos que afianzarnos, tenemos que conocerlo bien, tenemos que saber cuál es el terreno en el que nos estamos moviendo, porque como le digo, acaba de nacer, ¿sí? Entonces, vámonos dando tiempo, necesitamos conocerlo más, necesitamos formarlos más, necesitamos ver los errores que nos están mostrando en este momento, porque apenas estamos avanzando, para irlo solucionando de acuerdo a las características de nuestra sociedad. Porque se comenta que esto es un sistema que se trae de los Estados Unidos y se implanta aquí. Entonces, si fuera así, no hubiera tantos elementos que son muy propios del Estado mexicano. Pero aquello que parece que no le es propio, vamos apropiando eso, vamos haciéndolo a lo que necesita nuestro país. Y de acuerdo en eso, vamos a ir avanzando y vamos a ir fortaleciendo el sistema. Porque no es cosa que en este momento la comunidad diga, ¿cambiaremos de sistema? ¿Cambiamos? Y dentro de tanto tiempo van a decir, pues es que hay que volver a cambiar de sistema. Estábamos, ¿no? Sí, o nos vamos a ir para atrás después de 4 sistemas sobre los que ensayamos. Vamos dando tiempo, vamos aportándole todos a que este es el sistema en el que podemos convivir mejor. Y en el que podemos hacer las cosas mejor. Ahí en ese sentido hace falta, no sé si hace falta recursos también, de inyectarle recursos al nuevo sistema. Se ha mencionado mucho la falta de juzgados, todos estos elementos que pueden servir para hacer más rápido la justicia. Pero mira, en el día a día, yo soy una persona pragmática. Y más allá de la capacitación, más allá de los recursos que se requieren para operar en investigaciones científicas, laboratorios, etcétera, ¿no? Cuando estábamos elaborando el Código Nacional de Procedimientos Penales, yo insistí en más de una ocasión en que se abriera un título sobre justicia restaurativa que tiene que ver con el hecho de que la víctima o el ofendido tiene necesidades cuando ha sido alguien que se ha convertido en pasivo de un delito, pero que el ofensor o el imputado también tiene necesidades. Tiene necesidad de comprender que lo que hizo está mal. Tiene la necesidad de arrepentirse por haber vulnerado un bien jurídicamente protegido para la sociedad. Y tiene también la necesidad de responsabilizarse, es decir, de cambiar. Y lamentablemente, este tema, en su momento, a pesar de que lo señalé que era clave, no se incorporó al Código Nacional de Procedimientos Penales. Después, ¿qué ha sucedido con los estados? Que han mirado la solución de los conflictos desde una óptica mercantil, desde la despresurización de casos, el descongestionamiento de los casos, y han convertido las figuras clave del nuevo sistema, las han convertido en figuras mercantiles. Es decir, como si el derecho penal no fuera un derecho que tutela los valores más apreciados de una sociedad, como la vida, la libertad, la seguridad sexual, el patrimonio. Como si tú y yo, en el supuesto de que fuéramos víctima y ofensor, fuéramos los únicos a los que les corresponde preocuparnos por lo que sucedió, como si la sociedad en general no le preocupara que yo con mi conducta no solo te produje un daño, sino que soy capaz de producirle daño a otras personas, y que la solución pecuniaria o económica que tú y yo tengamos no va a favorecer a la sociedad, porque yo no voy a cambiar, voy a continuar repitiendo conductas desviadas, conductas criminales. Este es un tema que lo he tratado a niveles federal y estatal, señalando una y otra vez que la puerta giratoria es una realidad, porque lamentablemente el sujeto que actualiza el ilícito, a la vuelta de un día o menos, está de nuevo en libertad, porque llegó a un acuerdo económico con la víctima, cuando no estamos hablando en materia penal de un incumplimiento de una obligación con Coppel o con algún otro negocio.
Estamos hablando de que se vulnera algo que es muy valioso para nosotros. Entonces, para que una persona pueda liberarse del circuito penal, de la responsabilidad que le corresponde, de la pena que se le aplicaría, el acuerdo debe ser en el sentido de que el Estado disponga de instituciones para que esa persona no nada más solucione económicamente el caso, sino que también esa persona se someta a los programas necesarios para que modifique su conducta. Ahorita no hay esas instituciones. No tenemos ni las instituciones porque el Estado mexicano no se ha preocupado por ello, ¿verdad? Las pocas que existen no están en coordinación y al final del día no existe el interés en aplicar la mediación con enfoque restaurativo, es decir, la mediación no con enfoque mercantil, sino la mediación con un enfoque que busca que el activo del delito no repita conducta criminal, porque él a su vez es víctima. O sea, el ofensor, el victimario, que es tan peligroso y que hace tanto daño, es producto de la cultura, es producto de la sociedad. Y el Estado tiene la obligación de que enmiende esa conducta. Entonces, si va a llegar a un acuerdo, entonces que también se establezca qué compromisos contrae y si cambia su conducta, entonces se extingue su acción penal. Y si no cambia su conducta, sigue el procedimiento y se le aplica una pena para que experimente consecuencias por el comportamiento criminal. Entonces, el Estado va demasiado lento, va como tortuga, y en lo que va como tortuga está creando sucesos como hacerse justicia por propia mano en Puebla. Ese es un efecto lamentable de que el Estado no esté respondiendo con la eficiencia, con la eficacia que amerita. Entonces, claro que hay remedios, pero también los operadores, sobre todo los dirigentes de las instituciones, deben tomar conciencia de qué es importante para la comunidad y que lo que afecta a cualquier miembro de la comunidad eventualmente también les afecta a ellos o a sus familiares. Doctor. Es que precisamente lo que está diciendo el doctor Pesqueira es el cambio de cultura. Transitamos de una manera rapidísima de un positivismo acentuado a un garantismo, pero todavía no nos hemos dado cuenta. O sea, se creó el camino, se creó el sistema acusatorio, pero las personas no entramos en la dinámica de hacer el cambio. Entonces, por eso es posible decir, hay que cambiar de sistema, el sistema no es el que está operando. No hemos entrado a esa cultura de entender lo grande, lo magnífico que puede ser este sistema. Y no hemos entrado al conocimiento de cada una de las instituciones o de las nuevas instituciones que se incorporan a este sistema para usarlas en la dimensión que debe ser utilizada. Tenemos un Lamborghini, ¿no? Sí. Tenemos un Lamborghini, pero yo soy operador de tractocamión, pero me subieron al Lamborghini. ¿Qué hago? Sí, pues claro. Cambio de sistema. O me habilito para usar el Lamborghini. O sea, yo ya sé manejar. Lo que nunca he manejado es un carro de esas dimensiones. ¿Por qué no me capacita? ¿Sí? ¿Por qué no hace que la cultura tan acentuada que tengo en el otro sistema se vaya desvaneciendo y vaya entendiendo las bondades del nuevo sistema? Completamente de acuerdo con usted, doctora. Y me llama mucho la atención lo que mencionaba, doctor, el asunto de estas instituciones que no se han creado. Viene una coyuntura en materia política en nuestro país, viene cambios en los nuevos legisladores. ¿Pueden entrarle al tema? Claro, esperamos que nos escuchen. En las universidades hay talento. Son universidades públicas donde quienes estamos trabajando no tenemos ningún interés en la política pública como políticos. Estamos al servicio de los políticos, de los operadores, con los conocimientos a su disposición para que no se erre y para que se camine a paso sólido en un sistema que, como bien lo señalaba la doctora Rendón, es un buen sistema, pero que las deficiencias están más vinculadas a los operadores que a las normas que le dieron vida.
¿no? Entonces, este es un tema importante. ¿Por qué? Porque existe con claridad qué instituciones se deben crear. Por ejemplo, Sonora no cuenta con una sola clínica de rehabilitación para drogadictos en internamiento más allá de la voluntad o no del adicto. No existe una sola clínica y tenemos un gravísimo problema de adicciones. Con el cristal, sobre todo. Claro, y esos adictos son los que están actualizando ilícitos. Entonces, ni los rehabilitamos y por otra parte nos altera el hecho de que se estén apropiando de lo que no es suyo para poder adquirir la sustancia que los mantiene en esa condición de vinculación con la realidad, ¿no? Pero no estamos haciendo la tarea, por un lado, de luchar exitosamente contra ese tipo de crimen y por otro lado, de contar con las instituciones para que las personas que ya son adictas, que muchos por cierto tienen 11 o 12 años ya, ¿no? las podamos rescatar, las podamos salvar y les podamos dar otra hoja de ruta en su vida. Entonces, este ejemplo, como muchos que te podría dar, relacionados con instituciones que tienen que responder. Por ejemplo, un delincuente es muy probable que tenga problemas cognitivos de autocontrol o de empatía o de compasión, por ejemplo. Bueno, vamos trabajando con él y modificando patrones de conducta a través de desarrollo de habilidades prosociales para que en su mente no se represente, o si se representa una idea criminal, no tenga disposición por actualizarla. ¿Por qué? Porque comprende que eso no está bien y que le hace daño a otras personas. Todo eso se puede aprender a pesar de la historia de vida de la persona, pero para eso se necesitan instituciones que con expertos estén trabajando sobre estos temas. Completamente, exactamente, eso hace falta, doctor. Antes de despedir, estamos ya parte de la regla final de Encuentro de Ideas, se nos ha ido rapidísimo, si se han dado cuenta, ocurre siempre aquí en esta emisión. Yo quisiera que nos platicaran un poquito, doctor y doctora Rendón también, de este Congreso Mundial de Mediación y Cultura de la Paz que se va a realizar en Buenos Aires, el cual estuvo el doctor Pesqueira, le agradezco mucho en B de Noticias esta mañana. Platicamos un poquito al respecto, pero algo importante, que se sigan capacitando y siga la gente interesándose en esta técnica maravillosa que existe en nuestra sociedad. No sé quién de los dos puede platicar. Yo comento un minuto. Ajá. Y tú, por favor, sí, por favor. Después, algo breve sobre la unidad de mediación familiar y comunitaria gratuita de la Universidad de Sonora para personas que tienen conflictos y que pueden acudir sin costo para ayudarles a rescatar su situación. Bueno, en lo que toca al Congreso Mundial de Mediación, quiero señalarle a nuestro público que la Universidad de Sonora y el Instituto de Mediación de México, cuya sede se encuentra aquí en Hermosillo, nos hemos asociado con gobiernos, con instituciones importantes de América, de Europa y de África. Pero en esta ocasión, el 14º Congreso Mundial de Mediación, nos asociamos con el gobierno de Argentina. Y es un evento magno que reúne a especialistas de muy alto perfil internacional, que se va a llevar a cabo del día 17 de septiembre al 22 de septiembre, que en su seno precisamente abordaremos este tema de qué tanto decir puede dar la mediación en la edificación de la paz social, en la pacificación de las relaciones interpersonales, es decir, la mediación como agente de cambio para bien de una sociedad. Y bueno, yo le diría a las personas que ahora nos miren que si tienen por ahí un cochito lo rompan, porque la verdad es que se van a llevar una extraordinaria sorpresa, porque es un congreso de altísimo nivel internacional. Ya llevamos más de 1,200 personas inscritas, todavía tenemos espacio y las personas inscritas son gente de muy alto perfil. Sí, la verdad que sí, ahí a través de congresodemediacion.com puede tener más información. www.congresodemediacion.com
Exactamente, para que tengan más datos. Y también para la gente que quiera acercarse, doctora, platíquenos. Sí, claro que sí. La Universidad de Sonora, posgrado en Derecho, tenemos una unidad de mediación familiar y comunitaria que le da atención a la comunidad en general con relación a problemas que estén dentro de lo familiar y dentro de la comunidad en la que vive. Tenemos muchos casos de éxito. Hay personal especializado, mediadoras, que los atienden tanto en turno por la mañana como en turno por la tarde. Hay una gran experiencia de éxito en el tratamiento y en la utilización de la mediación en contextos muy reducidos, pues, y en contextos que no son muy cercanos, nuestra familia, la cuestión de los vecinos, o sea, exactamente. Entonces, se tiene amplia experiencia en el tratamiento de todos estos casos y me gustaría mucho contarles la experiencia tan extraordinaria que se tuvo a llamamiento del Ayuntamiento de Guaymas para resolver una situación de conflicto con personas que vivían en un multifamiliar. Eran alrededor de 90 familias en donde se tuvo un éxito absoluto en los procesos de mediación. Bueno, en un solo proceso que involucró a todos estos vecinos y que estaban habitando esta instalación que estaba en muy malas condiciones. Sí, y lo documentamos aquí a través de Noticieros Televisa, ese caso. ¿Algún contacto, doctora, o el teléfono? 213-3020. Perfecto. Y es gratuito. No, hay que y bueno, aprovecharlo. imagina nada más si puede mejorar la relación en la familia y entre vecinos, maravilloso. Excelente. Que se acerquen. 213-3020. Edificio 9K de la Universidad de Sonora. Al interior del Unison, aquí en Hermosillo. Doctor Pesqueira, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta noche. Gracias, doctor Randón, también muchísimas gracias. Es un placer haberlos escuchado, dos personalidades en materia de mediación que le saben este tema y para que vea que sí se pueden solucionar los problemas a través de este tipo de mecanismos. Edgar Molina, pase una excelente noche. Recuerda, el próximo jueves una nueva emisión de Encuentro de Ideas.